Capítulo 6, versículo 16. Vamos a leerlo juntos. Yo acostumbro a los hermanos de Tibás a aconsejarles a respetar los puntos, las comas y así. Eso nos da mejor comprensión. Entonces les recuerdo que la coma es una pausa muy leve. El punto y la coma es una pausa un poquito más extensa. Y los dos puntos todavía más extensa, ¿sí? Entonces vamos a leer juntos. Uno, dos y tres. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Padre de misericordia, Dios de amor, te damos muchas gracias en esta mañana por esta linda oportunidad que tú nos das de poder rotar los pastores aquí en Costa Rica y poder encontrarnos con hermanos tan queridos, con hermanos que han crecido tanto en la fe y que han madurado tanto en la fe. Y te damos gracias, Señor, porque esa coinonía es un regalo también que es revelado al corazón de la iglesia. Hemos entendido la importancia de estar juntos para poder compartir y aprender tu palabra. Señor, queremos orar por los hermanos que han crecido bien en la palabra, que han crecido bien en la fe y que están viviendo una vida tan santa y piadosa, agradando tu corazón. Pero también oramos por los hermanos que por alguna razón su corazón se ha enfriado y por alguna razón se han apartado de la iglesia verdadera. Te pedimos para que tú los guardes a ellos, sus vidas, y les permita regresar con prontitud, mientras nosotros como iglesia oramos por ellos con amor y también con mucho dolor por haberles visto apartarse de la iglesia. Oramos para que tú toques sus corazones con tu palabra y pronto puedan estar otra vez en comunión con los santos. También oramos por los hermanos que se han debilitado mucho en la fe, pero que no han dejado de congregarse, pero por alguna razón se han debilitado y están de pronto en rencillas con alguna persona en sus corazones, con dudas, se sienten muy débiles. Concédeles la fuerza necesaria para volver a tener, Señor amado, la pasión, el deseo, Señor, el esmero y el empeño para crecer en la fe. Permite que la palabra de hoy pueda ser, Señor amado, una voz directa de tu parte a nuestros corazones y que podamos atender bien a ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estudiar un tema que lo vamos a titular las sendas antiguas. Las sendas antiguas. La palabra sendas tiene que ver con caminos. Antiguo tiene que ver con algo pasado. Entonces, hay dos maneras de ver las sendas antiguas. Por ejemplo, yo podría sentarme y decirle: mire, cuando yo crecí, yo nací en Colombia, hace un poco más de 40 años, yo nací en Colombia. Y cuando yo tenía como 11 años, yo fumé cigarrillo, después fumé marihuana, después consumí cocaína, después aprendí a manejar armas e hice cosas muy malas en Colombia. Entonces, esas son mis sendas antiguas, pero esas son mis sendas antiguas pecaminosas. Ahí Dios no quiere que regresemos. Sí, es muy triste porque hay hermanos que por alguna razón se llegan a debilitar y vuelven a quedar atrancados en cosas de las sendas antiguas, pero pecaminosas. Como un hermano que anduvo 2 años en la iglesia, anduvo sirviendo, anduvo haciendo cosas muy buenas, pero un día alguien le hizo algo dentro de la iglesia que le disgustó su corazón y comenzó a nacer el rencor. Entonces la familia estaba tan feliz: mire, fulano de tal era tan rencoroso y tiene 2 años de caminar muy bien, pero ahorita volvió a las sendas antiguas. Y una persona que guarda rencor comienza a tropezar hasta caer. No puede avanzar, porque el rencor no deja avanzar el corazón del cristiano. ¿Podrá un justo renacido llegar a albergar en su corazón rencor? Sí puede. Si descuida su fe, puede llegar ahí. Entonces hay dos sendas antiguas, las pecaminosas, pero yo no quiero hablar de esas. Yo quiero hablar de las sendas antiguas que muchas personas, después de caminar bien con el Señor, lamentablemente flaquean y flaquean y flaquean, y ahora las cosas buenas que hacía quedaron como las sendas antiguas. Por ejemplo,
El hermano Pancho era tan fiel para congregarse y ya no. El hermano Pancho era tan puntual, siempre llegaba a la hora, siempre sirviendo, ahora no. Entonces, volver a las sendas antiguas es volver a ser puntual para congregarse, es volver a asistir regularmente, continuamente a la iglesia. De esas sendas antiguas es de las que habló el profeta Jeremías. Volvamos al verso 6. Así dijo, ¿quién dijo esto? Dios. Aquí es Dios hablando directamente. Paraos en los caminos. Eso significa deténgase. ¿Qué significa paraos en los caminos? Deténgase, haga un alto en el camino. Estamos iniciando el año 2024. Es un buen momento para hacer un alto en el camino y reflexionar qué hice en el 2023. ¿Cómo terminé el 2023? ¿Cómo estaba viviendo en el 2023? Y empezar el 2024 volviendo a las sendas antiguas del bien. ¿Sí? Haciendo lo que usted ha dejado de hacer para bienestar de su espíritu. Paraos en los caminos y mirad. Y ahora dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron ellos? No andaremos. Esa es la conciencia de un pueblo rebelde. Esa es la conciencia de un pueblo duro de corazón, que oye, entiende lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque endurecen su corazón. En el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, como dato mientras usted lo busca, como los libros del Antiguo Testamento son libros, eso significa que son masculinos. Entonces, la manera más correcta cuando nos los pronunciamos es segundo, segundo. Cuando en el Nuevo Testamento son femeninas, entonces la manera más correcta es primera, porque son femeninas. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Más fuerte, ¿qué vamos a buscar? Segundo, yo sé que eso no es fácil que se grabe, sí, como más tarde decimos Segunda de Reyes, pero no importa, eso no nos va a hacer más salvos. La salvación es un regalo, pero sí nos ayuda a crecer un poquito también en esos pequeños conocimientos. Capítulo 18. Veamos la dureza del corazón de un pueblo, hasta dónde puede llegar. En el capítulo 18 y en el versículo 7 del segundo libro de Reyes, la Biblia dice, capítulo 17, perdón, 17:7. ¿Lo tienen mis hermanos? Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. ¿Contra quién pecaron? Contra Dios. La palabra pecar en el griego original significa errar el blanco. Eso significa. Pecar significa errar el blanco. Como cuando usted pone una diana, se llama, y agarra dardos y los tira. Pega en el blanco, pega en el blanco. Pero si pega fuera del blanco, ¿cómo se dice? Erró. Sí, errar el blanco. Entonces, obedecer, cuando usted obedece, pega en el blanco. Obedece, pega en el blanco. Obedece, pega en el blanco. Cuando usted desobedece, erró, pegó en un lado. Entonces, pecar es desobedecer, así también. Errar el blanco es desobedecer. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Desobedeció. ¿A quién desobedeció? ¿A quién dice la Biblia aquí que desobedeció? A Dios. Ellos pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Cuál fue parte de su pecado? Temieron a dioses ajenos. Comenzaron a aprender a tener temor a dioses ajenos. En ese entonces, Baal sí era parte de esos dioses ajenos. Astarot era parte de esos dioses ajenos. Pero en nuestro tiempo, los dioses que se han presentado en nuestras vidas tienen otro nombre. Por ejemplo, Dios Internet. Ese también es un Dios. Un Dios o un ídolo es algo que yo ponga por encima del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos, cuántas personas? Ayer estaba viendo un video que me enviaron.
del prototipo del ser humano en 20 años, si no ha venido el Señor. Y muestran a una persona con una panza así grande y lo muestran encorvado y con la cabeza para arriba y con las manos así abiertas. Entonces, ese es el prototipo de persona. ¿Por qué? Por la posición en la que las personas toman para estar en la computadora. Y un youtuber sale ahí mismo, se va a rapar la cabeza como haciendo una protesta. No sé cuántos han visto ese video. Y él es peludo. Entonces él se quita la diadema del micrófono y se empieza a rapar la cabeza. ¿Y qué cree usted? Descubrió algo que él no había visto. ¿Qué cree usted? Tenía un hundido aquí, así literalmente un hueco. Toda esta parte era un hueco, así, de la diadema que usaba. Como pasan día y noche con esa diadema para hacer transmisiones, le hizo un hueco aquí. Y cuando él se está cortando, ¿qué pasó? Se queda viendo en oh, dice, no puedo creer. Y ya comienzan a escribir otro youtuber que también ya lo habían descubierto. ¿Por qué? Porque han endiosado el Internet. El Internet no debe ser un Dios para la vida de un justo. Facebook, Instagram, Netflix. Si te afecta, mejor deséchalo. ¿Cómo puedo saber, pastor, si esto es un Dios para mí? Renuncia a él por un tiempo, a ver cómo te va. Dígale al Netflix, ¿sabe? No te voy a pagar su suscripción durante unos 6 meses y va a ver cómo se pone la carne. Vas a perder las series, vas a perder, mire que viene no sé qué. Y hay gente que sabe más de eso que de la Biblia. Eso a Dios no le agrada. Ellos comenzaron a temer a dioses ajenos. Ahí mismo pongo como protegiendo, pero en el verso 40 y 41. Vea lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahí mismo, en el capítulo 17, pero el verso 40 y 41. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice así, pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo temieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. ¿Qué hicieron? Se revolvieron. Querían temer a Dios, pero querían también tener temor a los ídolos de este mundo. Así mucha gente quiere vivir en la iglesia, agradando al mundo y tratando de agradar a Dios, pero eso en las Sagradas Escrituras no se permite. No hay manera de hacer eso. En el verso 7 vemos a un pueblo que pecó contra Dios. Veamos el 9 del mismo libro. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Sí lo tienen? Y los hijos de Israel hicieron, ¿cómo hicieron? Secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Cómo lo hicieron, hermanos? ¿Cómo es que la gente peca? Cuando hablo de la gente, hablo de la gente del mundo. Muchos de ellos no les importa. Es decir, un hombre del mundo que comete adulterio solo se encubre de su esposa y sus hijos, pero que el mundo sepa no le importa. Un hombre del mundo que ve pornografía se encubre de su familia de pronto por un poquito de vergüenza, pero los de afuera no le importa. Pero cuando hablamos de un justo, ahí cambia todo. Porque una de las características del pecado en la vida de un justo es el secreto. Porque da vergüenza de los hermanos, de los pastores, de todo el mundo, pero lo más importante no lo tiene presente, Dios te está viendo. En esta mañana yo quisiera, por medio de las escrituras, exhortarles con mucho amor. Si hay algún pecado oculto en tu vida, deja que salga la luz y sal de él. Porque no conviene, vamos a ver ahora en las escrituras, no conviene vivir con un pecado oculto. La Biblia dice cómo pecó el pueblo de Israel en el versículo 9, otra vez hasta la primera coma. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Es decir, ellos veían pornografía, que la pornografía es un pecado oculto. Ellos gritaban a sus esposas y las maltrataban en secreto.
pero en otro lugar público con mucho amor tratando a su esposa. Es decir, las mujeres eran insujetas y rebeldes contra su esposo, rebeldes contra su casa, pero en secreto, porque en público no eran así, pero Dios estaba observando. Estos hombres se acostaban teniendo pensamientos inmorales continuamente pensando cosas que a Dios no le agradan. Así vivían estas clases de personas. Estos hombres como jóvenes con sus novios y novias hacían prácticas sexuales que no agradaban a Dios, pero así lo hacían porque nadie les veía. Y como ya somos justos, renacidos, si el Señor viene de todas maneras me voy a ir con él. Ten mucho cuidado, que de repente lo que pasa es que no hayas recibido bien el evangelio. Porque nunca en la Biblia aparece la gracia para alcahuetear el pecado. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos manda a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Libres de qué? De la ley. Ahí, es de la ley. Es decir, ya no me salvo por la ley. Pero avanzamos un poquito más hasta el verso 13. Y el Señor viene y dice, no uséis esta libertad para ocasiones de la carne. Ah, soy justo, renacido, ya no es por la ley, no tengo que guardar los mandamientos. Entonces ahorita aprovecho eso, como dice Judas 4, estos hombres que se han metido encubiertamente para hacer de la gracia de Dios libertinaje. Eso no es, tendrán su condenación repentina. Romanos capítulo 8, versos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Está hablando plenamente que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, porque los deseos de la carne se oponen contra los deseos del espíritu. Pero si vosotros tenéis el espíritu, si es que moran vosotros, van a vencer. Termina Romanos capítulo 8, ese mismo capítulo termina diciendo que nosotros somos más que qué, que vencedores. ¿De qué vencer qué? El pecado. Un justo renacido no puede estar oprimido, esclavizado al pecado. Un justo renacido está brincando la vida pecaminosa continuamente, brincando, brincando. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios mora en él. Y por esa gracia es que va brincando, pero eventualmente, diga conmigo eventualmente. ¿Sabe qué significa eventualmente? Ocasionalmente. De vez en cuando, un justo queda trancado en un pecado. Puede pasar. ¿Cuántos aquí son papás? Levante la mano los que son papás. ¿Cuántos de ustedes ven que su hijo está infringiendo está cometiendo un acto grave? ¿Cuántos de ustedes dicen, el otro mes lo reprendo, el otro mes lo amonesto, voy a esperar este mes, que siga fumando marihuana, el otro mes lo reprendo? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? No, ¿verdad que no? Inmediatamente le amonestamos. Hace poquito vi una imagen de un animalito con los ojos así salidos y decía una descripción: mi papá, cuando yo estoy haciendo algo malo en público. Sí, ¿no? ¿Algún papá ha hecho eso? Que le hace a su hijo, ¿verdad? Mi chiquita dice, usted tiene una cara que yo la conozco. Cuando usted me vuelve a ver así, tierra traga, me dice, ya yo sé que tengo que componerme. ¿Por qué? Porque le reprendemos porque no queremos que caminen mal. Se llama amonestar. Dios también nos amonesta a nosotros. Amonestar no es castigar. Primero la amonestación, después el castigo. Amonestar es un llamado de atención verbal, como Dios con su palabra. Ahorita lo vamos a ver también. Entonces la Biblia dice que este pueblo pecó. Vamos a Proverbios capítulo 28, pero no, como usted es tan práctico, no pierda ni Jeremías ni tampoco Segundo de Reyes. ¿Cómo va a ser? No sé, pero ahí usted se le ingenia como pueda. Vamos a Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, 9. ¿Lo tienen, mis hermanos? Les iba a dar un consejo, pero no hay necesidad porque ustedes lo hacen muy bien. Cuando proyectamos los textos en Tibá, yo les digo a los hermanos,
Los textos los proyectamos para las visitas y para los que no tienen Biblia. Si los que tenemos, siempre mejor buscar porque es parte del entrenamiento. Usted se está entrenando hoy para cuando tenga que predicar, aprenda a buscar en la Biblia y su Biblia no esté toda pegada ahí, ¿verdad? Si todas las hojas pegaditicas porque casi no las abre. 28:9. ¿Lo tiene, mis hermanos? El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice? Su oración es abominable. Cuando una persona aparta su oído para no escuchar la ley de Dios y viene a orar, su oración no es muy bien recibida. Luego dice el versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo sé que en Guapiles hay hermanos y hermanas que aman estudiar las escrituras, mucho. Entonces, les voy a enseñar un par de reglas para estudiar las escrituras. Una de ellas se llama campo semántico. No importa que no se acuerde del nombre, pero se acuerde cómo hacerlo. Campo semántico es tomar un texto, así, apartar un texto para estudiarlo. La segunda regla es etimología. Etimología es tomar las palabras de ese texto que yo crea me puedan enseñar algo importante. Entonces, campo semántico, tomamos el 28 y lo apartamos. Imagínense así, apartamos el verso 28. Y Proverbios se puede porque el contexto casi nunca afecta. Verso 13, ¿cómo dice? El que encubre sus, vamos a leerlo juntos, 1, 2 y 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora vamos a hacer etimología. ¿Qué es etimología? Veamos algunas palabras. La primera de ellas es encubrir. Etimología es estudiar la raíz principal de una palabra. Por ejemplo, yo le digo a usted, marrano. ¿Qué significa un marrano? Para usted, ¿qué es un marrano? Un cerdo, ¿sí? Pero resulta que en Colombia marrano es cerdo, pero marrano también es una persona que es muy mala para jugar algo. Entonces yo llego a un billar, por un ejemplo, estoy jugando billar con alguien y digo, me voy a comer este marrano, pártame en un pedazo de limón. Entonces las personas alrededor entienden que yo no voy a comer cerdo, sino que voy a jugar con alguien que es muy malo. Creo que aquí le dicen pollo, algo así, ¿verdad? Está muy pollo para algo, creo que en Costa Rica es algo así. Pero si yo busco la palabra original, etimología, me va a dar el significado real de la palabra, como religión. ¿Qué es una religión? ¿Qué será una religión? Muchos me hacen así. ¿Han visto el seminario, seguro? Sí, sí. Cuando usted pone en Google religión, le sale como un grupo de personas, no sé qué, grupo de no sé qué, pero cuando usted lo busca etimológicamente, es una palabra disyunta. Religare, en latín. Revolver, ligare, unir. Religión es volver a unir con mi fuerza. Una religión es tratar de unirme a Dios con mi propia fuerza. No, nunca lo voy a lograr. Necesito a Cristo como intermedio para que Él me una con el Padre. Entonces, aquí la palabra encubrir es una palabra hebrea que se traduce al español, o más bien, ¿qué cree usted que significa encubrir? Tapar, ¿ah? Dejar de ver, ¿sí? La palabra encubrir tiene dos connotaciones en el hebreo. La primera de ellas es encubrir, como aquí está mi teléfono, ¿sí? Entonces yo lo voy a encubrir, tapar, ahí lo tapé, ¿sí o no? La segunda connotación es impedir que alguien vea lo que tengo aquí. Y ahí hay una diferencia muy grande, porque usted, pastor, ¿qué tiene ahí? Pues venga, vea, y usted quita, es el teléfono, pero pastor, ¿qué tiene ahí? No, suave, así muchos encubren su pecado. Lo encubren y Dios les da la oportunidad para salir y no lo hacen. El pastor te pregunta, oye, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu hogar? Y tu hogar está, ¿cómo dicen en Costa Rica? Algo de un gato. No, gato no, de uñas. Está parado de uñas. Agarrados, pleiteados, enojados, gritados, un mes sin hablarse, no le cocino, no le aplancho, no, nada.
Y el pastor, Dios te está dando la oportunidad de sacar lo que está en ti para tomar buen consejo. ¿Cómo va tu matrimonio? Ay, pastor, viera qué bendición. Santo Dios. Esa mujer es un angelito, pastor. Estás aquí, vea. Y el pastor dice, oye, pero ustedes tuvieron un problema así, asá, ¿cómo quedó eso? Bien, pastor, sigue ocultando. O Dios te da un tiempito a solas con tu pastor para conversar y el Espíritu te dice, pide ayuda. Tienes un problema serio con la pornografía, pide ayuda, habla. No, mi ayuda es el Señor. Sí, pero para eso están los pastores, para un consejo, para una oración, para apoyarnos. Pero tú impides. Eso significa encubrir. ¿Qué significa encubrir entonces? Significa dos cosas. La primera, tapar algo. La segunda, impedir que alguien vea lo que está ahí. Yo no quisiera, hermano, que después de escuchar esto, no estoy diciendo que usted como el sacerdote, ¿verdad? Pastor Elías, ahorita se le llenó la agenda, todo el mundo confesándole todo, pero no, estamos hablando de que si hay algo que te tiene atrapado, busca la ayuda, orando con la palabra, pero también hay hermanos muy maduros en la comunión santa, hay hermanos muy maduros. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Hay hermanos maduros con quien usted puede acercarse y pedir no un cómplice, no, sino pedir una ayuda para salir de su situación. Ok, dice, el que encubre sus pecados. ¿Qué significa pecar? Eso, bien, errar el blanco, fallar, desobedecer. El que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Es una palabra hebrea, texaleak, que significa literalmente del hebreo al español como empujar hacia adelante o hacia el éxito. Dios quiere empujar a su iglesia, ¿sí o no, hermanos? Dios quiere empujar las familias integralmente en lo financiero, en el matrimonio. Él quiere empujar los sectores. Él quiere empujar los proyectos con los niños. Él quiere empujar las finanzas. Pero nosotros debemos cuidarnos de no tener pecados ocultos que impidan que Dios me pueda empujar a mí, porque si no, Dios sería un Dios alcahuete. Sería un Dios alcahuete. Por eso debemos cuidar nuestra integridad. La vida sexual es algo muy importante que debe de ser santa y piadosa para Dios. Los solteros cuiden su vida sexual y los matrimonios cuiden su vida sexual. La pureza sexual agrada al corazón de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces dice, el que encubre sus pecados no prosperará, no va a ser empujado hacia adelante. Ahora, con esto no quiero decir que si por alguna razón yo estoy enfermo o no estoy en mi mejor racha, tampoco es que ahorita a todos los hermanos que no están en una buena racha es que están en pecado. Pues eso no nos corresponde a nosotros, porque también hay un Job. Sí, ¿recuerdan a Job? ¿Recuerdan a Job? ¿Cómo inicia Job? Capítulo 1, verso 1. Había en la ciudad de Uz un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto en todos sus caminos. Y aún así le vino todo lo que le sobrevino. En Job capítulo 31, versículo 1, Job dice, así, en el versículo 1 hablando de sus ojos, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una mujer virgen? Es decir, Job dice, yo me cuidaba de no cometer inmoralidad sexual. Capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Verso 22. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno a Dios. Pero aún así perdió sus 10 hijos. Su esposa, capítulo 2. Oye, tú sigues bendiciendo a tu Dios. Maldícelo y muérete. Y Job dice, como suele hablar cualquier mujer fatua, significa torpe, tonta, necia, como cualquier mujer tú has hablado. ¿Qué pues? Dice Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no. Todo lo que provenga de él lo recibiremos. Pero vivió todo lo que vivió.
Ustedes saben que cuando Pablo subió a Galacia, él subió enfermo. Pablo estaba enfermo, tenía un problema en la vista. Él le dice a los Gálatas, capítulo 4, versículo 10 en adelante, él le dice, yo os anuncié el evangelio a causa de una enfermedad en mi cuerpo. Él subía buscando probablemente colirio para usar para sus ojos. Y Pablo no es porque estaba en pecado, pero la conciencia de cada uno de ustedes sabe si su condición es porque estás caminando en alguna área de tu vida en rebeldía, porque estás ocultando algo. Pero si tú vienes y oras, Señor, yo estoy tranquilo, yo sé que yo no soy, pues como que no peco, pero yo sé que en mi corazón estoy tranquilo y en paz, porque estoy caminando en integridad, porque la iglesia debe caminar en integridad. Amén, mis hermanos. Están muy callados. No sé qué será eso. Si están meditando mucho, ya me quieren apedrear. Verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar, apartar y misericordia. ¿Qué será confesar? ¿Qué será confesar? Yo tengo un problema que pregunto demasiado y ustedes tienen un problema que no contestan nada. Por lo menos diga, no sé, entonces ya uno se va preparando. ¿A qué suena confesar? Esta palabra aparece en Primera de Juan 1:9, donde el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero si antes los confesamos. Esa palabra confesar es un vocablo griego homologueo, que significa literalmente asentir y reconocer. Para yo asentir algo tengo que hablar. Por ejemplo, alguien pregúnteme así, ¿se llama usted Víctor? Alguien pregúnteme así. ¿Tuve que hablar? No tuve que hablar. Confesar no es como su connotación principal no es hablar, porque si fuera una persona que es muda, como en Tibás tenemos un hermano que él es mudo, él no podría hablar. Entonces, confesar es reconocer aquí, reconocer que pequé. Algunos hoy deberían de estar así, sin decir nada, decir, no, caramba, yo no puedo seguir viendo pornografía. Yo no puedo seguir teniendo esta mente, estos ojos así. Yo quiero ser como Job, hacer un pacto con mis ojos, cómo he de ver, aunque en el mundo, algunas personas no ayudan con sus vestimentas, pero aún así yo voy a resistir los que tengan esa lucha. Voy a hacer un pacto con mis ojos, cómo he de ver a una mujer en la calle. Algunos aquí, no, yo en mi trabajo estoy robando dinero con disimulo, bien disimulado, pero esto que estoy haciendo no le agrada. Hace años yo tenía un negocio y tenía un empleado. Y el empleado siempre salía era un abastecedor con natilla, con jabones, con cosas. Se las llevaba. Entonces, un día yo le digo, venga, ¿esto cómo funciona? Y me dice, es que el proveedor me lo regaló. ¿Cómo suave? Sí, o sea, si uno compra 12 natillas, regala dos, entonces yo me la llevo, pero suave, suave, suave. Sí, vea, uno compra un Fab y trae un jabón pegado que es una regalía. No, pero es que no se la está regalando usted. Yo soy el que estoy comprando el producto, se lo está dando al negocio. Ah, tiene razón, dice. Qué pena, estaba robando. Pues más o menos, le digo yo. Se llama pecar por hierro. La palabra hierro significa ignorancia. Dios castiga el pecado o reprende el pecado por hierro también. A ver, yo llego a Alemania y voy manejando todo tranquilo. El semáforo está en verde y me lo paso y atropello a una persona y le quito la vida. Hay testigos, hay cámaras, el semáforo está en verde. Y me dice el oficial, sí, torpe, en Alemania verde es detenerse. Pero en Costa Rica no, pero está manejando en Alemania. Pero yo pensé que no importa lo que usted pensó, usted debió conocer las leyes antes de manejar aquí. El deber de los justos, dice San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, se lo sabe, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú amas a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios?
qué poquitos. Ahora sí me estoy asustando. Creo que mejor voy a sacar la computadora y voy a dar el seminario. ¿Cuántos aquí aman a Dios? ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces guarda sus mandamientos. No los conozco. Si tú amas a Dios, busca los mandamientos y apréndalos. Aprenda mucho de la ley de Dios, porque dice el versículo 9 de Proverbios 28, que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominable. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿qué significa confesar? Asentir, reconocer. Aquí sentadito así, hermanito, ahí usted reconociéndonos, no, oye, estoy mal, porque la verdad estoy resentido con fulano de tal. Fulana de tal me hizo esto. Y a veces es muy común, en Tibá yo sé qué pasa, nos enojamos con el pastor. En Guapile no pasa eso, jamás. Y qué tristeza, porque el enemigo atranca a muchas personas espiritualmente. Siguen sirviendo, siguen en la iglesia, siguen todo, pero están atrancados. Una vez un profeta, Elías, Eliseo, usted me acordará en el camino, llegó Naamán y le dice, ¿cuál era el profeta? Y le dice, Eliseo, estoy enfermito. Entonces Eliseo le manda a un siervo. ¿Cómo se llama el siervo? Yesí. Bueno, el asunto es que se sana y cuando él viene y le dice, Eliseo, te traigo este presente. Había hambre en la tierra, mucha necesidad. Pero el pastor dijo, no, muchas gracias, Naamán. Vive Jehová en cuya presencia estoy que no recibiré nada, porque lo que Naamán quería era pagar el favor. Y Eliseo le dice, no, pero el siervo no le parece la decisión del pastor. Pasan guapiles a veces, que a los siervos no les parece la decisión del pastor. Tenga mucho cuidado, porque a veces no entendemos. Entonces el pastor dice, no hay que recibir, pero Eliseo no le parece. Entonces Eliseo se queda reflexionando y Satanás mete un dardo. Ve, Satanás le mete un dardo a Yesí. Yesí, hay hambre en la tierra. Yesí, tu pastor está equivocado. ¿Por qué no recibió ese dinero? Yesí, ve, recógelo, guárdalo y cuando tu pastor tenga necesidad, te lo hace y le recuerda, ve lo que no quiso recibir. Y se fue oculto. Naamán, Naamán, sí, mi señor, vinieron unos caminantes y tras de eso inventó tremenda historia. Vinieron unos caminantes y mi señor dice que si le da siempre la ropita y aquella cuestión de oro, claro, tenga el doble. Y ahí va Yesí todo contento con el pecado oculto. Cuando Yesí se presenta ante Eliseo, oye, Naamán, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes, Yesí? No, nada, no he salido. Ahí estaba en la casita, viendo Netflix. Y le dice Eliseo, ay, mi chiquito, ¿no estaba yo contigo cuando fuiste donde aquel hombre a pedirte? ¿No estaba allí mi espíritu observando todo? Por cuanto esto hiciste, la lepra de Naamán se te pegará a ti y no sanarás. ¿Para qué vamos a esperar la disciplina, hermanos? ¿Para qué vamos? A veces no entendemos, pero no guardemos como ese enojo, sino que vivamos trabajando. Si nuestros pastores son temerosos de Dios, están caminando en la voluntad de Dios, nosotros estamos para servir. Nosotros estamos como soldados de Cristo para apoyar, para liderar, para guiar, para estar ahí a la par conforme se nos vaya abriendo la puerta a Cristo a nuestras vidas para servirle a Él. Entonces, confesar significa reconocer. Alguno podría reconocer, hoy estoy enojado con fulano de tal. Hoy estoy enojada con fulana de tal. Hoy no me parece que fulano de tal esté ocupando tal cargo y menos aquel. Tú no eres, Satanás está poniendo dardos en tu mente. Yo debería estar ahí y cuando te comienzas a debilitar y recuerde que la disciplina empieza por la separación de la iglesia. Nunca vi una disciplina en las escrituras que no haya terminado separado de la iglesia. Entonces, sea porque te expulsen o porque tú solo, ya no tienes comunión, no tienes comunión. Y ten cuidado si no es que estás empezando en una disciplina de Dios. Terminemos el 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. ¿Qué será apartar? Dejar. ¿Qué más?
¿Qué más? Dejar, ¿qué más? La palabra aparta es un vocablo hebreo que significa literalmente aflojar. ¿Cómo así? Este es mi pecado. Si lo suelto, ¿qué pasa? Ya no lo tengo. Ya Cristo hizo la obra en mí, pero hay cosas en mi vida que yo solito atrapo. Yo solito me meto en esos rollos. Yo solito me meto en esos chismes. Yo solito me meto en ese resentimiento. Yo solito me meto en esas páginas que no tenía que ver. Yo solito, por no esperar, me hice un noviazgo que no me convenía y me ha causado males y problemas por no esperar el tiempo de Dios. Entonces, aparta significa soltar. Diga conmigo soltar. ¿Qué significa soltar? Dejar ir. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Una vez estaba viendo un documental como de un cóndor, un águila. Ellos pescan y meten las garras al mar, pa, y agarran la presa y salen volando y se la llevan. Pero uno agarró una presa muy grande y volaba y no era capaz porque estaba muy grande la presa. Entonces caía al agua y volvía y despegaba y volvía y caía y volvía así hasta que se ahogó. ¿Por qué se ahogó? Porque no soltó. Otro día vi un programa, no sé si se dice cazar o no sé cómo se dirá, pero cómo atrapan a los monos, a los chimpancéncitos. Esos monitos que son mascotas que se suben aquí. Sí, ¿han visto esos monitos? Aquí no, en otros países. Aquí también hay, pero eso yo lo vi en otro país. Agarran botellas así y les meten nueces. Es la comida favorita de ellos. Y las amarran las botellas con cuerdas y las tiran al suelo. Y los chimpancés, cuan cristianos curiosos, se quedan viendo qué es lo que está pasando. Y ya ven que en esa botella hay comida, porque así es el diablo. El diablo le va a dar a cada uno lo que más le guste. ¿Qué le gustan a ellos? Las nueces. Ellos bajan, agarran las botellitas y ven y meten la mano, pero les cuesta un montón. Hasta que la meten y agarran tres tristes nueces. Casi digo tres tristes tigres. La agarró y ustedes saben que al meter la mano y al empuñarla se hace más grande, ya no sale, ya no puede sacarla. Chilla, chilla, chilla. No sé cómo hacen los monos, pues chilla. Y sí, y después de que están bien cansados, ven otra botella. Y con las patas la traen. ¿Y qué creen? Meten la otra manita también. ¿Qué tienen que hacer para ser libres? Soltar, pero no lo sueltan. Luego llega el cazador, lo agarra, lo mete en una jaula y así es el diablo. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Puede el pecado llegar en algún momento como a dar órdenes? Eso a Dios no le agrada. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Volvamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tienen, mis hermanos? Versículo 9. 17, 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Verso 10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Cómo lo hicieron? Secretamente. Ok, ya pecan, verso 7 pecan, verso 9 y 10 secretamente.
Después del pecado viene la amonestación. ¿Qué es una amonestación? No es un castigo, es un llamado de atención. Dios los amonesta con amor. Versículo 13. Lo tiene, mis hermanos. Ese 13 es un versículo largo. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, espere, antes de continuar, ¿qué hizo? Los amonestó. Hoy Dios con amor nos amonesta. ¿Qué es amonestar? Como recordándole. Yo he mencionado un montón de pecados, pero quizás el tuyo no, pero Dios a tu corazón sí. Oye, no sigas con eso. ¿Cómo que tienes un vecino? Un día de estos estuve hablando en Tibás de eso y tuve que hablar 2 veces porque vi que tuvo mucho auge el asunto. Como que un vecino como que no te hablas con un vecino. Oye, nunca, escuche esto, hermano, nunca una persona está tan cerca de la salvación como cuando te conoce a ti o está cerca de ti. Tenemos que sufrir muchos agravios con tal de predicar el evangelio. Ayer hablaba con los jóvenes y les decía, vea, jóvenes, ¿cómo es posible que dentro de nosotros escuchemos hablar a un joven que por lo que dice inmediatamente discernimos que no es justo y ustedes se rían? Sí, miren, ha ido como a 10 seminarios y no ha entendido. No sean crueles, maldosos, les dije. Eso es la maldad pura. Se va a ir al infierno y usted se está burlando. En vez de estar arrodillado orando, Señor, ¿cómo es posible que este muchacho ha ido a 10 seminarios, ha escuchado al pastor Samuel, el pastor Víctor, el pastor Jong Kim, el pastor David Park? ¿Cómo es posible que no haya nada? Señor, por favor, nada de, ya yo no le hablo más. ¿Cómo? No sea maldoso, hermano, esa es la maldad pura. La salvación no es de él, la salvación tiene que venir por revelación de Dios a su corazón. Y yo debo, dice Lucas, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No es porque la gente es bruta, no es porque la gente no quiera. Hay gente que quiere y desea, pero no se le ha abierto el entendimiento. Necesita más oración de la iglesia. Necesita más palabra de la iglesia. Ya yo le dije al pastor, pastor no ha ido a visitarlo, pero ¿y usted? Si Dios nos hubiera permitido a los pastores transfigurarnos, todo sería diferente, pero no nos transfiguramos. El único pastor que yo veo que casi se transfigura es el pastor Marvin. ¿Han visto? Pastor Marvin está en todo lado. Yo no sé cómo hace, yo lo admiro mucho. Usted está en una actividad y lo ve presidiendo, luego lo ve pegando una lámpara, al rato jalando una silla, luego lo ve en la cocina. Uy, yo no sé, yo digo, pastor, se transfigura, le digo yo, pastor. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que tener paciencia por las almas. Sí, hermanos. Yo lo invité y no quiso ir. No, hermanos, vuelve, invítelo con paciencia, con amor, explíquele. San Juan 3:16. Pastor, ¿me puede explicar cuántas veces en mi vida cree usted que yo he podido explicar San Juan 3:16? Pero viene alguien que quiere que se lo explique. ¿Qué tenemos que hacer? Explicárselo. Es que yo no entiendo eso porque uno tiene que congregarse tanto. Y como usted ya Dios se lo reveló, usted ahorita es agresivo con el hermano que no ha entendido. Como ya Dios le reveló a usted lo que significa llegar temprano, ahorita usted quiere acusar a los que no llegan temprano y creerse un poquito más, creerse mayor, porque usted ya, es que yo sí llego temprano. No, es que yo estoy en sector, estoy en coro, estoy en limpieza, es que yo sí vea, es un bagazo. No, hermanos. Hay un pasaje en Corintios que no lo recuerdo, discúlpeme para no poder memorizar todo, pero sí sé lo que dice. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Así dice. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? La vida la tienes porque te la dieron o tú la tenías, te la dieron. Tu trabajo, te lo dieron. Tus dones, tus talentos, tu voz, te lo dieron. Tus pies, todo nos lo dieron. Entonces, si usted, hermano, supera en asistencia, supera, dele gracias a Dios que te ha dado tanta gracia y se te ha revelado tantas cosas para tener la vida que tienes. Otros les cuesta un montón todavía.
¿Por qué están tan callados, hermanos? No me preocupen. Versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel. No, 13 era así, sí, amonestó. Y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Vea lo que dice el 14. Vea lo que dice el 14. ¿Cómo dice? Mas ellos no obedecieron. Paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, andad por ellos. Mas ellos dijeron: no andaremos. Exactamente lo mismo. Sino que al contrario, porque el tiempo avanzó mucho. Como cuánto llevaré, hermano. No, alguien se me olvidó poner mi cronómetro. Falta un poquito más. ¿Cuánto me quedan? No me digan eso, hermanos. No me digan eso. Verso 17. Mira hasta dónde llegó la maldad, hermanos, de estas personas. 16 primero. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de los becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Saben cuál es el ejército de los cielos? Las constelaciones del universo, las estrellas, el sol, la luna, esos son los ejércitos de los cielos. Comenzaron a adorar el sol, comenzaron a adorar la luna, gente mala, pero ahí no terminó todo. Vea lo que hicieron, 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas, ¿cómo? ¿Sabe qué significa eso? Ofrecían a sus hijos en holocausto. ¿Saben qué es un holocausto? Agarran al niño, le cortan el cuello, lo desangran, le rajan la panza, le sacan las entrañas, le cortan los brazos, le cortan las piernas, le cortan la cabeza, una parte la queman, otra parte la asan. Eso es un holocausto. Este pueblo, Baal, Baal, matamos a nuestro niño, Astaré, matamos a nuestro niño. Comenzó a hacer esta clase de maldad. Pero esto trajo mucho dolor. Finalmente, en el verso 41, 40 y 41, lo tienen, mis hermanos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. ¿Cuál era su costumbre antigua? ¿Cuál era su costumbre antigua? Entregar a los niños en holocausto. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron con sus padres, así hacen hasta hoy. Pero en medio de esta generación, y ya con esto voy a terminar, en medio de esta generación hubo un joven que tenía 25 años de edad y que Dios tocó su corazón porque era un hombre piadoso, temeroso. Era un hombre que en medio de esta generación hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Vamos a verlo. Capítulo 18, verso 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Leamos el verso 3 juntos. 1, 2 y 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo este hombre? Mandó a volar a Nejustán, así le puso. ¿Sabe qué es Nejustán? ¿Recuerdan en número 22 que el pueblo estaba siendo castigado por unas serpientes?
y Dios mandó a hacer una serpiente. ¿Recuerdan eso? Y esa serpiente ellos la miraban y eran sanados del veneno. Ah, pues resulta, ya resulta que después de que el pueblo ya pasó ese tiempo, ahora comenzaron a quemarle incienso a la serpiente. Que el pueblo es idólatra, hermanos. Ahí están quemándolo, oh, serpiente, no te adoramos. Y el rey veía eso con 22, 20 años y le ardía en su corazón. ¿Cómo es posible? Y él veía cómo quemaban a los niños y veían y él estaba, no puede ser, no puede ser, como probablemente Noé, que veía tanta maldad y en su corazón él decía, ¿por qué? Entonces Dios escoge a Noé, como probablemente Abel, que veía a su hermano tan religioso y Dios escoge a Abel, como Abraham. Lot no, Lot se contaminó. Entonces Dios toca y este joven lo levanto. Verso 4. ¿Lo tiene, hermanos? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó ¿cómo? Nehustán. Significa cosa de bronce. Es decir, eso es una cosa de bronce, porque eso es una cosa. ¿Qué es una cosa? Cosa. Viene del hebreo cosa. Es una cosa, hermano, una cosa es una cosa. No adoren eso, es una cosa de bronce. Ellos adorando la serpiente de bronce. Y aquí viene el versículo 5. Leamos juntos. Esto se lo van a aprender, ¿verdad? 1, 2 y 3. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Jehová, de Judá, perdón. Tremendo hombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ese Ezequías? Que Dios observe y vea, ¿cómo se llama la hermanita que viene desde muy lejos, hermano Pablo? ¿De dónde viene ella? Como 1 hora y media, por ahí, 2 horas, ha agarrado buses. Que Dios vea y diga, aquí necesito un Ezequías para abrir un sector allá y que crezca allá y por qué no llegar a tener una iglesia ahí. Pero Dios necesita Ezequías, hombres consagrados a Dios, mujeres consagradas a Dios, hombres temerosos de Dios, en quien Dios pueda depositar grandes trabajos y grandes labores. Hombres que cuando lo mueven de un departamento, no, ay, yo quería quedarme aquí toda la vida, porque a mí, no, pastor, estoy para la que sea. Ya no voy a estar en el sector, ya no voy a estar más en el coro. ¿Dónde estoy, pastor? Yo sirvo es al Señor donde Él me tenga, porque a veces eso se hace una muletilla, pero no es real. Pastor, quiero servir, aunque sea limpiando los baños, chapeando, lo que sea, pastor. Bueno, empiece limpiando los baños. Yo quería el coro. No, nosotros somos soldados de Cristo. Como soldados de Cristo servimos a Cristo en lo que Él tenga para nosotros. Amén, mis hermanos. Verso 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él. Qué hermosura. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se paró en el camino y miró las sendas antiguas, por donde caminaron sus reyes que guardaban el pacto, y caminó en ellos. Así nosotros debemos detenernos, pararnos en el camino, mirar atrás y andar como anduvieron todos esos hombres de Dios, temerosos de Dios, a los cuales Dios les entregó tareas muy grandes, pero muy grandes, porque eran hombres que caminaban en santidad delante de Dios. Amén, mis hermanos. Leamos otra vez el verso 5 y terminemos. 1, 2 y 3. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos has permitido recibir tu palabra. Hoy queremos darte gracias porque has amonestado nuestro corazón,
con tanto amor. No nos has dejado caer en disciplina ni en un castigo, sino que con amor nos has hablado a nosotros para que podamos servirte a ti. Señor, ¿cuántos hermanos han dejado de congregarse tan fieles? Han dejado de llegar tempranito, han dejado la ofrenda de lado, han dejado de servir, Señor, con tanto esmero y empeño, porque el enemigo ha puesto algunas cosas, algunos dardos, y han caído en ellos. Señor mío, permite que mis hermanos, la iglesia de Guapile, siga creciendo, siga prosperando, siga siendo empujada hacia adelante. Oramos por los pastores para que mucho entendimiento sea sobre ellos, por la hermana Pac allá con su papito en Corea, para que tú le des mucha fortaleza y la ayudes a ella allá en todo lo que ella está pasando ahora con su papá. Y también oramos, Señor, para que los hermanos de Guapiles, muy unidos y con mucha fuerza, sigan sirviendo, Señor, aunque sea a uno, a dos, a tres, a cinco, a 10, a 30, sirviendo con la misma pasión, con el mismo esmero, sabiendo que tu mano de amor está siempre para proteger, guiar y que tus propósitos siempre son perfectos para nosotros. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios, hermanos.